independiente de la frontera, Luis Chaparro, mostró imágenes exclusivas de cómo sí intercambian información, de cómo sí interactúan, de cómo sí también cometen este delito autoridades estadounidenses para traficar con mexicanos en la frontera. Y me da mucho gusto saludarte, Luis, para poder hablar de este tema. Buena tarde. Hola, Michelle, ¿qué tal? Muy buenas tardes, muchas gracias por el espacio. Pues Donald Trump es un universo de temas, un abanico de temas en estos momentos, Luis, pero no está desconectada ninguna de las situaciones o escenarios que estamos platicando. Pero esto sí que llama la atención. Tienes imágenes, fuentes te hacen llegar información importante que comprueban que también las autoridades de Estados Unidos en la frontera contribuyen al tráfico de personas, el que tanto reniega Estados Unidos a México. En efecto, Michelle, yo creo que es una situación que a pesar de que la conocemos, de que la sabíamos, de que se rumora y que, digamos, no nos cabe duda como mexicanos que tiene que haber participación de la autoridad estadounidense, pocas veces vemos la prueba, pocas veces tenemos evidencia como tal. Y bueno, algunas fuentes con las que yo he hablado en los últimos años me compartieron este video que al inicio, para serte bien honesto, yo pensé que se estaban equivocando un poco. Cuando esta fuente me platica que hay elementos de CBP, de Customs and Border Protection, estos uniformados de azul que están vigilando la frontera, ayudándoles a abrir la compuerta, literal el muro fronterizo, pues yo pensé que estaban hablando de entregas de asilo político, que usualmente se hace, lo hemos visto cuando llegan las caravanas a zonas fronterizas, abren las compuertas los Border Patrol para que pues se puedan entregar y pedir asilo político. Sin embargo, cuando me enseña el video, donde aparte se ve muy claro que en efecto no es una entrega, sino que llega una van, los recoge y luego uno de los traficantes, presuntos traficantes, se regresa corriendo y el muro se cierra detrás de él. Pues me quedó bastante claro. Aún así, pues hubo que confirmar con fuentes de gobierno mexicano, por ejemplo, que ellos ya tenían conocimiento de eso mismo. De hecho, están renegando un poco con eso porque dicen, pues es que la presión que pone Estados Unidos para decir que de este lado tenemos toda la responsabilidad y que no paramos el tráfico y etcétera, pues digo, ¿cómo vamos a parar que el muro lo estén abriendo ellos? ¿No? Eso no nos corresponde a nosotros. Así es. Y entonces, pues sí, es un tema delicado, sobre todo ahorita que entra un nuevo presidente, ¿no? Así es, Luis, y estamos justamente viendo también las imágenes que tú compartiste a través de las redes sociales y hay que ponerlo en la mesa. Cada migrante cuesta miles de dólares. Claro que es tentación para las autoridades estadounidenses. También, pues, ¿cómo nos explicamos el ingreso masivo, ¿no? Por todos los puntos fronterizos, pero también podemos sumarle, por ejemplo, Luis, las armas, ¿no? ¿Cómo ingresan a nuestro país? Es decir, siempre se ha cuestionado la participación de las autoridades estadounidenses y creo que este es un punto importante, al menos públicamente, para demostrarle al gobierno de Estados Unidos que claro que también cometen actos de corrupción sus autoridades en la frontera y que México no es responsable 100% de lo que pasa en la frontera. En efecto, Michelle, como tú sabes, las zonas fronterizas son zonas compartidas, zonas donde el crimen tiene el elemento de ambos países, ya sea el tráfico de mercancía ilegal o de migrantes de México a Estados Unidos o de armas y dinero de Estados Unidos a México. Sin embargo, pues no sé, a ver, a nosotros en Pie de Nota nos parecía importante publicar este video ahora, a pesar de que lo tenemos algunos meses atrás, porque la verdad decíamos, mira, Trump tiene una retórica muy agresiva hacia México, hacia los mexicanos, hacia los bad hombres, ¿no? Que le llaman. Sí. Y bueno, este video buscamos que abra el diálogo y que su administración nueva diga, ok, vamos a empezar a limpiar la casa por dentro, que creo que eso es importante, más allá de echar culpas, más allá de bullear a un país, es pues que empiecen a limpiar su propia casa por dentro y luego ya pidan orden en otros lugares. Creo que eso es importante. Por otro lado, como tú sabes, digo, el podcast Casa Gringo también habla mucho de eso, de decir, los bad hombres pues también son gringos y se esconden en México y acá hay buenos policías pescándolos y regresándolos a que cumplan pues con su autoridad. A ver, y constantemente el presidente Donald Trump, y vemos que esta narrativa, veíamos a la secretaria de Seguridad de Nueva York asegurando hay que limpiar esta basura de nuestras calles, refiriéndose a los migrantes, Luis,
Por eso lo digo tan fuerte y tan claro. El presidente Donald Trump ha obviamente hecho que permee esta narrativa de que los migrantes son violadores, son los que cometen delitos y eso llegan a Estados Unidos. Tú justamente ahora que mencionas, y aprovecho la oportunidad de que mencionas este podcast que se llama Casa Gringos, tú has contado las historias de cómo violadores, de cómo estadounidenses que cometen delitos ingresan como si nada a nuestro país y ninguna autoridad de Estados Unidos en la frontera pone un filtro para evitar que estos personajes crucen hacia a nuestro país y, ¿por qué no? ¿Quién nos dice lo contrario? Cometan también este tipo de delitos o de no ser por los cazagringos, pues no se les detendría en la frontera. En efecto, Michelle, justamente yo creo que eso es parte de la narrativa ya casi estandarizada en Estados Unidos. El mexicano viene a delinquir y etcétera. Pero bueno, Casagringos, ahí están 30 episodios en las plataformas que, como bien dices, cuentan de violadores, de asesinos, de ladrones, de personajes con ideologías fascistas, Sí. neonazis, etcétera, etcétera, que se esconden en México porque dicen, bueno, pues acá tenemos vía libre, acá no nos van a encontrar y se topan justamente con pues los cazagringos que andan pescando a esa gente, pero de nuevo, mediáticamente eso no los vemos. Esos sí están comprobados que son violadores, esos sí están Sí. comprobados con nombre, apellido, qué crímenes cometieron en Estados Unidos. Y son varios, ¿eh? O sea, a ver, nosotros agarramos uno, dos, tres casos emblemáticos, pero son cientos de estos americanos escondiéndose en México que no vemos y que no permean la narrativa, porque creo que a México no nos interesa una narrativa tampoco racista ni fascista, ¿no? Creo que estos agentes mexicanos están haciendo su chamba y regresándolo de su país.